5, capítulo 12, dice la palabra de Dios: en aquel mismo día, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarlo, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar. Padre amado, Padre bueno, Señor, una vez más venimos postrar nuestro ser, Señor, delante de ti, a pedirte tu guianza y tu dirección, Señor, en este tiempo de estudio de tu palabra. Tú conoces, oh Señor, la necesidad que tenemos de tu palabra, de tu instrucción, y asimismo, Señor, de que seas tú que guíe este tiempo, Padre, de estudio de tu palabra. Toda gloria, honra y exaltación, Padre, sea dada a ti, y que nosotros de igual manera podamos estar despierto, estar velando, Señor, por lo que tú has de hablarnos en este tiempo. Glorifica tu nombre, Señor, en medio nuestro. Son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado viendo el libro de los Hechos y hemos visto realmente toda un trayecto, se puede decir, de lo que es el nacimiento de la iglesia, de la obra del Espíritu Santo, cómo se ha ido desarrollando la iglesia en toda su plenitud, podemos decir. Es decir, que las palabras de Cristo se han estado cumpliendo tal y como Él dijo que sería. Me seréis testigos, ¿verdad? Empezando en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y eso es evidente porque nosotros, estando aquí en una isla del Caribe tan lejos de donde se pronunciaron esas palabras, de donde se inicia la iglesia, el evangelio llega a nosotros. Y eso demuestra, ¿verdad?, que la palabra de Cristo se ha estado cumpliendo desde entonces. Y hemos visto entonces las altas y bajas que también ha tenido la conformación de la iglesia, su desarrollo. Hemos visto ejemplos como lo sucedido a Ananías y Zafira. Hemos visto cómo Pedro, ¿verdad?, va a la casa de un hombre gentil y predica el evangelio entre los gentiles, y por primera vez los gentiles aceptan a Cristo como Señor y Salvador, y esto causa un impacto realmente en la vida de la iglesia, porque ya no son solamente los judíos los que están siendo evangelizados, sino que ahora hay un pueblo gentil que está escuchando la palabra de Dios, está escuchando hablar de un Cristo que fue crucificado y que resucitó al tercer día. Y ahora estamos viendo que hay un auge. El crecimiento y desarrollo de la iglesia obviamente provocó una ruptura entre el judaísmo y la iglesia. Es decir, que los judíos celosos, llámense los fariseos y sobre todo los saduceos, que son los que se identifican en el libro de los Hechos como las personas que más se oponen a la predicación del evangelio, y esto tiene una razón de ser, ¿verdad? O sea, los saduceos se oponen más abiertamente a la predicación del evangelio. ¿Eso debido a qué? Y aquí hay una pregunta: ¿por qué se oponen tanto a la predicación del evangelio, sobre todo los saduceos? Y esto es a modo de repaso, ¿verdad? Porque sí lo hemos hablado y lo hemos mencionado, pero a modo de repaso, ¿por qué los saduceos era tan chocante
el mensaje del Evangelio? Alguien puede levantar la mano y simplemente decir. Si no, pues ya ustedes saben lo que continúa, ¿verdad? O sea, hermana, dígame. O hermano, dígame. ¿Por qué sabemos que los escribas y los saduceos se opusieron al ministerio de Jesucristo, verdad? Eso lo sabemos. Ahora, ¿por qué en el nacimiento de la iglesia la mayor oposición que vemos, sobre todo, está en manos de los saduceos? La razón se debe a que el evangelio consiste en predicar de que alguien murió y resucitó de los muertos. Y obviamente ellos negaban absolutamente la resurrección de los muertos. Entonces, cuando hablaban de Cristo, estaban hablando de alguien que murió y resucitó. Y ese mensaje obviamente causó una división ahora en el pueblo judío, donde los fariseos se identificaban con ese hecho, pero los saduceos no se identificaban con ese hecho. Y hay una división, aún ellos estando en la oposición del cristianismo, ellos están divididos en ese concepto que los separa doctrinalmente hablando. En ese sentido, entonces, ellos son aliados para oponerse al cristianismo, pero tienen sus diferencias, podemos decir. Y esto, entonces, cuando Esteban da su discurso y es apedreado, hay una ruptura, se puede decir, abierta, donde ya los judíos, los fariseos, escribas, saduceos, herodianos y demás grupos se oponen abiertamente entonces ahora a una iglesia naciente, al cristianismo específicamente. Ellos están opuestos totalmente a esto y tenemos que traer eso a memoria realmente por lo que vamos a ver en este capítulo 12. Ese conflicto que se ha ido provocando entre estas personas que predican un evangelio en la persona de Jesucristo y las tradiciones judías chocaban bastante. De tal manera que ahora ellos lo que buscan es evitar que el cristianismo siga creciendo, expandiéndose. Y como ustedes saben, el poder político estaba en manos de ¿quiénes? Pero no estudiaron. Estamos aquí. Sí. Bueno, ya que va, está apagado. Sí. Sí, Ramón, te escuchamos. Uh-huh. Amén. Bueno, realmente tenemos esa connotación, ¿verdad? Esa abierta oposición que existía de estas personas hacia el cristianismo y obviamente el poder político, digamos que la influencia, Roma era que dominaba todos los territorios en ese momento, pero Roma ejercía su poder de dominar las naciones, era a través precisamente de autoridades judías específicamente. Es decir, que los fariseos, saduceos jugaban un papel importante
en la tranquilidad del pueblo para someterse a Roma, digámoslo de esa manera. Ellos garantizaban la paz y ellos mantenían entonces su rito y todo lo demás, y se beneficiaban también, se lucraban de eso, económicamente y socialmente hablando. ¿Ok? Entonces, ante esa realidad política, social, que existía, el capítulo 12 empieza diciendo: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Y aquí nosotros tenemos que puntualizar, ¿verdad? ¿Cuál Herodes es este? Bueno, Herodes el Grande, quien gobernaba, vamos a decir, o dominaba toda esa región, era la persona que participó en la muerte de los niños cuando el nacimiento de Jesucristo, digámoslo así. Ahí tenemos a Herodes el Grande. Herodes Antipas es quien dominaba en el momento que Juan el Bautista fue ejecutado. ¿Ok? Y en este momento, en este capítulo 12, se habla de Herodes Agripa, quien era nieto de Herodes el Grande. Es decir, que es una sucesión, ¿verdad? Y aunque él era sobrino de su antecesor, Herodes Agripa era quien en este momento la Escritura está mencionando, y hace referencia sobre todo que Agripa primero, porque más adelante en el mismo libro de los Hechos vamos a ver que otra vez aparece este nombre, Agripa II. Okay, digamos, pongamos eso como en relieve para lo que vamos a continuar diciendo. Sí, Ramón Pérez. Decía que Herodes el Grande tuvo 3 hijos: Herodes Antipa, Herodes Arquelao y Herodes Aristóbulo. Y entonces ya este Herodes, que usted me acaba de mencionar ahora, era nieto, efectivamente, de Herodes el Grande. O sea, no sabemos específicamente si hijo de Herodes Antipa o de Arquelao, pero sí nieto de Herodes el Grande. Sí, él era sobrino, podemos decir, de Antipas. Lo único que ahí hubieron muchos intereses, hubieron temas de traición, de hecho, entre los hijos de Herodes el Grande, donde uno se adelantó para ir delante del César o del emperador, digamos, en ese momento, buscando el favor. Hubieron muchas cosas que se dieron en el medio, digámoslo así. Pero esa sería como la sucesión, ¿verdad? Herodes el Grande, muerte de los niños ante el nacimiento de Jesucristo. Herodes Antipas, quien ejecutó a Juan el Bautista, y aquí estamos con Herodes Agripa, quien es nieto de Herodes el Grande, sobrino de Herodes Antipas. Entonces, allí lo que dice el texto es que este rey, Herodes, echó mano a alguno de la iglesia para maltratarle. Y la idea de llevar a cabo este tipo de acción es precisamente una forma de congraciarse con los partidos religiosos, políticos religiosos del momento. Es decir, que estos partidos políticos religiosos, llámese escribas y fariseos, ellos ejercían cierto tipo de presión políticamente hablando. Así que lo que ellos pedían o solicitaban, ¿verdad?, tenía que ser atendido, porque ellos tenían poder en materia política y tenían cómo presionar al rey de turno. Y es decir, este Herodes echa mano a alguno de la iglesia con la intención precisamente de maltratarle. Y la idea es de causar aflicción, precisamente para una forma, como diríamos en buen dominicano, para enfriarse con los escribas, fariseos y saduceos. Dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, y es importante allí mencionar, ¿verdad?, que hermano de Juan, o sea, que él puntualiza qué Jacobo es este. De los 12 apóstoles, aquel que es identificado como hermano de Juan. Mató a espada
a Jacobo, y esto tiene que ver entonces con el tipo de muerte que tuvo este Jacobo, a espada, ejecutado. La tradición especifica entonces que posiblemente él fue decapitado, es lo que da a entender la tradición de la muerte de este Jacobo. Versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Así que él ejecuta a Jacobo, eso agrada, y entonces procede a tomar preso a Pedro. Y en cierta forma, Pedro, él puede decir, ¿verdad?, por casualidad se le salva en el sentido de no ejecutarlo directamente, inmediatamente. Porque precisamente estaban en una de las celebraciones judías de la fiesta solemne, ¿verdad?, que era la Pascua, y posteriormente a la Pascua estaban los panes sin levadura. Aunque el orden, como lo está mencionando el texto, es como contrario. Si ustedes se fijan, el capítulo 4 dice, habiendo tomado preso, le puso en la cárcel. Versículo 3 dice, la parte B dice, era entonces los días de los panes sin levadura. Y al final del versículo 4 dice, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Nosotros sabemos, ¿verdad?, si vamos a Hechos capítulo 12 y Levítico capítulo 23, la Pascua inicia primero, podemos decir, a los 14 días del primer mes. Y luego de la Pascua hay 7 días de celebración también que tiene que ver con los panes sin levadura. Entonces, el autor identifica que estaban en esas fiestas solemnes realmente. O sea, había un tiempo de recogimiento y de celebración de la nación judía en ese momento. Y esa es lo que se puede ver como la causa por la cual Pedro no fue ejecutado inmediatamente, fue detenido. Versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. La idea era ejecutar a Pedro después del día 21 específicamente, ya que mencionó tanto la Pascua como los panes sin levadura. La idea era tan pronto terminar esa festividad, ejecutar a Pedro. Esos eran los planes, ¿verdad?, que tenía Herodes. Allí menciona entonces que Pedro estaba siendo custodiado por 4 grupos, por 4 soldados. Según lo que especifica, ¿verdad?, es que habían 2 soldados que estaban atados a él con grilletes, y habían 2 en las puertas guardando a ese preso. Y ese preso ya tenía un antecedente, ¿verdad? Ya le había sido detenido anteriormente y había salido de la cárcel. O sea que en esta ocasión es como asegurarlo más todavía. Una vez lo agarramos, lo detuvimos y se nos escapó. Entonces ahora, espérate, no, pónmele 2 guardias con él, atado con grilletes, y 2 fuera. Se puede decir que él era máxima seguridad en ese momento. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados. Y ahí lo que le estaba diciendo. Sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí estamos ante un hecho, ¿verdad?, milagroso, evidentemente. Pedro está siendo librado milagrosamente. Dios ha enviado sus ángeles
que precisamente dentro de lo que es el ministerio de los ángeles, ¿verdad?, está precisamente socorrer a los hijos de Dios en momentos como estos. Así que un ángel del Señor se encarga entonces de tocar a Pedro y de decirle: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 8: y le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Da a entender, hermano, entonces que como Pedro era con poca ropa, evidentemente. O sea, descalzo y sin vestimenta, evidentemente. Un preso de máxima seguridad, bien asegurado, y el Señor milagrosamente está socorriendo a Pedro. Ahora, hermano, esto también nos muestra a nosotros la soberanía de Dios. Dios es soberano. Porque así como Dios está librando a Pedro, Dios también pudo haber librado a Jacobo, que fue ejecutado. Y de igual manera Dios pudo haber librado también a Esteban cuando estaba siendo apedreado. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza realmente. Dios es soberano en su manera de obrar y de actuar con sus hijos. Aun cuando estos son escogidos, llamados, Esteban tuvo una muerte atroz, difícil. Y ese Dios es el que permitió también que Jacobo perdiera la vida en manos de las autoridades, fuera ejecutado. Y ese mismo Dios es el que ahora está evitando precisamente que Pedro sea ejecutado. Es por eso que muchas veces pretendemos excusar a Dios ante la desgracia que suceden a las personas. Cuando vienen cosas difíciles decimos: no, Dios no está en eso. Pero entonces Dios no es soberano si Dios no está en eso. Dios utiliza todos los eventos en sus hijos para su propia gloria, para cumplir su propósito realmente. La muerte de Esteban y la persecución que se desató luego de la muerte de Esteban hizo que la iglesia se expandiera, que salieran predicando por el camino de la palabra a los judíos. Así que estamos entonces ante un hecho que es milagroso, pero también debe de confortar nuestras vidas, en el sentido de que Dios puede librarnos de ciertas situaciones difíciles que no nos gusta pasar por ellas o no nos gustaría pasar por ellas. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Pero si Dios no lo hace, Dios sigue siendo soberano. Dios tiene que ser el refugio para nuestras almas en todo tiempo, momento y ocasión. El versículo 8 termina diciendo: vuélvete en tu manto y ¿qué? Sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía qué era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Estamos viendo a un Pedro, ¿verdad?, en el momento, y Pedro en cierta forma no está creyendo en lo que está pasando, podemos decirlo así. Y mira cómo el autor lo presenta, ¿verdad? Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y ustedes recuerdan la visión que él tuvo, ¿verdad? Cuando le bajaron los lienzos y todo eso. Versículo 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y la idea es que la puerta se abrió sola.
Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es decir, que luego que Pedro ya está fuera de peligro, él vuelve en sí. Y él llega a la conclusión de que Dios le ha librado de ser muerto por las autoridades y asimismo por los judíos que se oponían abiertamente a la iglesia del Señor Jesucristo. Y la idea es volver en sí, es como tener ahora un razonamiento real, es como dejar de estar en ese estado de éxtasis o de visión que él pensaba que estaba y llegar al momento donde se puede dar cuenta de lo que ha sucedido ahora en su vida, cómo Dios le ha librado. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí se puede ver cierta cercanía, hermanos, entre Pedro y Juan Marcos, ¿verdad? El autor del Evangelio de Marcos. Y esto puede verse como una fuente de información cuando uno estudia, ¿verdad?, los evangelios sinópticos. Siempre se llega a la conclusión de que Marcos pudo haber sido el primero de los evangelios escritos realmente. Y uno puede llegar también a ese tipo de conclusión por la cercanía que el relato bíblico deja ver que Pedro tenía con este y su familia también. Así que si usted se pone a pensar, alguien que está preso, cuando es libertado, ¿dónde va a ir? ¿A un lugar desconocido o a un lugar que conoce, que puede tener plena certidumbre hacia dónde está yendo? Pedro está yendo a un lugar de confianza, a un lugar donde se sentía acogido. Dice la Escritura, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada como Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ustedes se imaginan eso, ¿verdad? Usted llega a un lugar corriendo, imagínense que está lloviendo, y usted llama a la puerta y ven, es fulano, y se van y no le abren. Pero había un impacto que esta joven había recibido, obviamente. Esta joven tenía conocimiento que Pedro había sido detenido, de que estaba en la cárcel y de que posiblemente él iba a ser ejecutado en pocas horas. Al escuchar la voz de Pedro, esta joven reconoce su voz y va a dar nuevas. Y qué bueno que el texto utiliza aquí, ¿verdad? Porque la palabra de que el evangelio son buenas noticias es precisamente eso, dar un anuncio, anunciar de que Pedro estaba a la puerta. Versículo 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Y esto es interesante, hermanos, como el texto, ¿verdad?, ante el anuncio que esta joven está haciendo, la iglesia que está orando en ese lugar, la conclusión a la que llega es diciéndole: estás loca. Pero ella aseguraba que sí, que así era. Entonces ellos decían:
es su ángel. Es decir, en cierta manera ellos le están diciendo, tú estás viendo una visión o estás viendo algo que no se corresponde con la realidad. Al decir ángel aquí, está diciendo que tú estás viendo un espíritu realmente, tú no estás viendo una persona física. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron como atónitos. Y aquí nosotros podemos notar, ¿verdad?, cómo el autor hace este relato, Ramón Pérez. Uh-huh. Sí, si uno nota el versículo 5, ¿verdad? Le dice que la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Por quién? Por Pedro. La iglesia estaba orando por él, por su liberación. O sea, la iglesia estaba orando. Y ahora cuando está presente Pedro, si uno ve como la respuesta que están dando, lo que estaban orando, ¿verdad?, por él, entonces uno le choca bastante, porque hay una oración que está haciendo la iglesia por él, y ahora Pedro está presente ahí con ellos. Sí, hermana María. Eso acontece mucho hoy en día, que nosotros estamos orando sin cesar una petición delante del Señor y ahí estamos muy enfatizados en que el Señor responde. Pero entonces cuando llega la respuesta nos sorprende, como si en realidad estamos como haciendo algo como más, como con duda, como que bueno, eso no va a llegar ahora, o quizá va a llegar dentro, como que la incertidumbre de estamos orando por eso. Y cuando llega la respuesta, entonces, ¡oh, Dios, respondiste rápido! Es como algo a veces que nos enseña a nosotros, como la falta de conocimiento del Dios a que nosotros le servimos. Ciertamente la liberación, ¿verdad?, que había tenido Pedro había sido sumamente rápida, podemos decir. Muy, muy rápida. La iglesia está orando y Dios está respondiendo realmente la petición de la iglesia, dándole libertad y librando a Pedro de que sea ejecutado, como lo fue también Jacobo. Aquí nosotros entonces podemos ver, hermanos, que orar a Dios también tenemos que estar velando. O sea, ¿qué está pasando? Cuando uno ora a Dios, uno debe estar velando en el sentido de que ¿cuál es mi expectativa? ¿Qué Dios va a hacer? ¿Cómo Él va a obrar? ¿De qué manera Él va a obrar? Y muchas veces podemos pedirle cosas al Señor o orar a Dios y no prestar más nunca atención a lo que nosotros le pedimos. Y Dios está obrando en nuestro entorno, haciendo un grupo de cosas y nosotros no nos enteramos simplemente. Nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Aquí nosotros entonces vemos que Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Una pregunta. Sí. Acerca de esa información que él quería decir a ese Jacobo, ¿era otro Jacobo? Sí, claro. Había sido uno. Sí, claro. Este es el hermano del Señor, Santiago, que va a presidir el concilio, ¿verdad? En el capítulo 15. Vamos a ver entonces
que él, como un líder ya entre los hermanos, entre la iglesia de Jerusalén, un liderazgo fuerte se puede decir que tenía, ya que cuando lleguemos al capítulo 15 vamos a ver entonces cómo juega un papel importante en la decisión tomada con respecto a los gentiles sobre todas las cosas. Pero aquí entonces se menciona Jacobo y es precisamente el hermano del Señor Jesucristo, el medio hermano del Señor Jesucristo. Dice el texto que Pedro testificó entre los hermanos lo que había sucedido y cómo Dios le había librado de la cárcel, y envía en cierta forma ese mensaje a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Es decir, mientras eso está sucediendo en la iglesia, ahora hay un alboroto entre las autoridades, entre los guardias que lo tenían custodiado. Porque a diferencia de la otra vez, él estaba muy bien asegurado. Ellos podían decir, mira, la vez pasada fue un descuido de nosotros, y no darle crédito, ¿verdad?, a lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, ahora al asegurarlo de esa manera, y al ver que al día siguiente no está, dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlo a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aquí estamos viendo entonces que la pena que tenía la persona que los guardias estaban custodiando en ese momento y que ellos dejaron ir o escapar, esa pena que merecía ese detenido, en el día de hoy diría privado de libertad e interno. La pena que tenía el interno, privado de libertad, cayó sobre sus custodias, sobre lo que lo estaban cuidando. Así que ellos tuvieron que pagar con sus vidas el hecho de que Pedro había sido libertado de la cárcel. Por eso, más adelante también, cuando nosotros vemos que Pablo está preso, ¿verdad?, y que él y Sila están cantando himnos y los cimientos se estremecen, el que cuida la cárcel se iba a echar sobre su espada, se iba a matar, porque por dejarlo ir a ellos era precisamente la muerte. Y aquí estamos viendo lo que le sucedió a estos guardas que estaban custodiando a Pedro en ese momento, cómo ellos tuvieron que pagar con sus vidas haber dejado escapar a Pedro. Allí el relato entonces nos presenta que Herodes, luego de dar esta orden de llevar a la muerte a estos guardias, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Las posiciones políticas que ostentaban Herodes y los reyes en ese momento, había muchos conflictos territorialmente hablando, había muchos intereses de por medio, había muchos de los emperadores fueron envenenados, de los gobernantes también, había siempre una sedición y una trifulca territorialmente hablando. Y en un momento dado vamos a hacer una pausa para explicar todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano, el emperador, los reyes, los gobernantes,
para que podamos ubicarnos bien con respecto al texto que tenemos siempre delante de nosotros. En ese sentido, entonces, el versículo 21 dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y le arengó. La idea, hermanos, es que Herodes lo que está haciendo es dando un discurso. Un discurso que tiene por propósito posiblemente incentivar el nacionalismo imperial de Roma. Un discurso que busca mostrar su dote, su liderazgo, su posición social. Ustedes escuchan algunos discursos, ¿verdad?, que son muy motivacionales, como que dicen vamos a la batalla y somos invencibles y todo eso. Es como dar un discurso de motivación, resaltando sus cualidades, sus atributos y su conocimiento. Dice el versículo 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Aquí nosotros entonces podemos ver que ante el discurso que Herodes está dando, impacta de tal manera al pueblo que el pueblo, ¿qué hace con este hombre? Lo magnifica. Este hombre, como habló, ellos no están diciendo que hable Dios en lugar de los hombres, no, ellos están diciendo que la voz que ese hombre está dando es la voz de Dios. Ese es el significado del texto. Voz de Dios. ¿Qué dice el texto? Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Aquí hay varias preguntas que pueden surgir, hermanos, y es una de las preguntas que voy a hacer, ¿verdad? ¿Por qué tenía Herodes que dar gloria a Dios por el discurso que acababa de dar? ¿Qué creen ustedes? Es una pregunta, esta no la voy a dejar pasar como ahorita, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Qué puede ver en el texto? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos? Una opinión más y continuamos. Escucho. Sí, Damari, dime. Bien, nosotros podemos ver entonces que a diferencia de lo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? Siempre que hacían algo muy notorio en la comunidad, ¿qué decía Pedro, Juan? ¿Cuál era la respuesta de ellos ante esos eventos? Nosotros no somos. O sea, no se atribuían ellos cualidades que no son de ellos. Ellos se veían como sirvientes realmente. Mire, el poder está en Cristo. Este hombre, ante este tipo de discurso, había tomado en cierta forma esa posición de engrandecerse. Y el pueblo había clamado a él precisamente dándole esa posición.
Y una manera que el texto presenta de cómo éste fue humillado, se puede decir, es precisamente presentando lo que dice el texto. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. En los registros de Josefo, ese historiador judío, está precisamente de que Herodes muere, y la idea que debe llegar a nuestra mente no es que todo sucedió en un momento. O sea, un ángel lo toca, él muere comido de gusano. Eso no sucede de esa manera. Ahora, una manera de ilustrarlo el texto es que de parte de Dios vino un juicio sobre él. Ustedes recuerdan cuando se habló de Judas, precisamente al inicio de este estudio del libro de los Hechos, que cayó y se reventó, partido en dos. La idea es presentar juicios más que nada. Cuando vemos muertes así como trágicas, lo que está haciendo referencia es que hay un juicio de parte de Dios como consecuencia de una acción. Y eso es lo que está sucediendo en este texto con Herodes. Como lo registra Josefo, dice que él tenía una enfermedad en el estómago realmente. Y ustedes saben que en ese momento la plomería, el uso de la plomería, de ahí viene la palabra plomería que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para los conductos de aguas, tanto residuales como de la llave, eran precisamente de plomo, y había mucha contaminación en el uso de los metales en ese momento. Y era muy frecuente que las personas sufrieran del estómago. Timoteo, ¿verdad?, sería como un caso puntual, o por la contaminación que existía en el agua en su traslado, en su transporte, por este metal en el estómago o en el cuerpo. Entonces, en ese sentido, el texto está registrando un evento que marca realmente juicio de parte de Dios ante un hombre, que es lo que destaca el texto. Lo que va a decir a continuación es que a pesar de las oposiciones que tuvo Herodes, a pesar de haber ejecutado a Jacobo, a pesar de eso, Dios guarda a Pedro y la palabra del Señor va a continuar propagándose, como dicen los versículos siguientes. Pero la palabra del Señor que crecía y se multiplicaba. Y esto es como de destacar, o debemos destacarlo nosotros, hermanos, porque a pesar de que exista oposición, a pesar de que la maldad del hombre esté en su tope, en todo el sentido de la palabra, Dios gobierna, Dios tiene control de todo y Dios está llevando a cabo su perfecto plan. La palabra de Dios no retrocedió por esto. La palabra de Dios, dice el versículo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Quiero concluir entonces trayendo a nuestra memoria los eventos recientes, ¿verdad? Digamos la pandemia. ¿Qué ha hecho la pandemia en nuestra congregación? Ha hecho que la palabra de Dios crezca, se multiplique, o nos ha detenido en nuestro crecimiento espiritual y de llevar a cabo la obra por la cual nosotros estamos aquí, que es llevar el Evangelio. Nosotros debemos pensar y reflexionar ante eventos puntuales, fuertes, difíciles. Nosotros vemos que aun cuando Jacobo, uno de los 12 apóstoles, fue ejecutado por las autoridades, esto no evitó que la iglesia continuara adelante, que el Evangelio continuara predicando, siendo llevado y multiplicando los miembros de la congregación. Esto nos ayuda a nosotros entonces a hacernos planteamiento, ¿verdad?, de cómo está nuestra vida con relación a nuestra misión aquí en esta tierra. ¿Estamos nosotros predicando? ¿Estamos nosotros haciendo la obra a la que somos llamados? ¿O simplemente nos vamos a quedar con las expectativas que el mundo ahora mismo tiene? Guerra,
rumores de guerra. Ahora viene, ¿verdad?, la viruela del mono. Y dicen que ya los médicos no son médicos, sino veterinarios, ¿verdad?, por la cantidad de cosas que se tienen que ver con los animales. Pero hermano, la iglesia, en medio de todo eso, debe continuar haciendo la obra. Debe continuar predicando el evangelio. Debe confiar en Dios y hacer la obra de evangelismo. Solamente así nosotros estaremos haciendo la obra por la cual todavía estamos en esta tierra. La maldad del hombre va en aumento en muchos sentidos de la palabra. Hay un bombardeo intencional de destruir la familia. Hay un bombardeo intencional también de promover ficciones, fantasías, como que son reales. Y hay muchas cosas que se oponen a la palabra de Dios, pero como pueblo de Dios, como hijo de Dios, como la iglesia de Dios, sabemos que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Con esa convicción nosotros tenemos que salir y hacer la obra de evangelismo, predicar la palabra de Dios. Y Él se encarga de añadir cada día aquellos que han de ser salvos. Quiere el Señor, hermanos, que nosotros seamos de lo que cuando oramos estamos creyendo y confiando en Dios. Estamos velando por lo que Él va a hacer. Quiere el Señor que en medio de la dificultad nuestro ánimo no se canse, no retrocedamos, sino que en medio de la dificultad podamos seguir firme adelante, llevando a cabo los planes que nada ni nadie podrá entorpecer en esta tierra, los planes del Señor de guardarnos, de sustentarnos y de proveer todo lo que necesitamos para que hagamos su obra mientras estamos en este cuerpo. Que el Señor nos conceda gracia, nos permita vivir confiado, nos permita vivir agradecido con lo que tenemos y sabiendo que en nuestra lucha no estamos solos. Soberanamente Él nos guarda